11 de la mañana con 30 minutos. Es un gusto saludar. Después de un buen tiempo, por lo menos en lo personal, me toca entrevistar a Óscar Campanini, uno de los investigadores. Yo recuerdo con él conversábamos, le hice algunas entrevistas sobre la cuestión de los hidrocarburos en Bolivia. Ahora Óscar Campanini está como director del Centro de Documentación e Información CEDIV, el conocido CEDIV de tanta data en nuestro país. Hemos convocado a Óscar Campanini para hablar sobre una cuestión que nos tiene que llamar la atención. Bueno, es que como que en la agenda de nuestro país estamos en cuestiones que les interesa ¿a quiénes? A ellos, pues, a los políticos. Darse palos, sonarse con todo, arrojarse con piedras, están en eso ellos, ¿no? Felices, enfrascados en su pelea, en la revancha, la venganza, están en eso y se sienten, me parece que, extasiados en ese clima. Y de pronto las necesidades de un poblador, de una mujer campesina, indígena, contaminada porque toma agua de un río que tiene alto componente de mercurio, y que probablemente le va a causar daños a su salud o al bebé que lleva en sus entrañas. Bueno, eso a los políticos les estará importando un pepino, un rábano. Claro, porque están en otra cosa. Y son esas cosas de fondo que tiene el país a las que no le dan la más mínima pelota, como se dice. La ONU, los relatores de la ONU para las cuestiones ambientales se han pronunciado. El CEDIV le ha mandado una carta a la ONU diciéndole: mira, acá ya no sabemos qué hacer. La contaminación en nuestros ríos con el mercurio producto de la explotación del oro es terrible y le va a hacer un daño terrible a la gente, y acá nadie dice nada en mi país. Por favor, auxilio, ustedes hagan algo desde el exterior, aunque sea. Y la ONU respondió a esa preocupación. Óscar, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Tenemos estos minutitos que estimo van a ser unos 10 minutos, Óscar, pero más que suficientes para abordar esta temática que me parece fundamental. Óscar, han recibido la respuesta de la ONU. ¿Cómo deberíamos interpretar? ¿Cuál es el tenor de esta respuesta de la ONU ante la carta de ustedes? Bienvenido, Óscar. Muy buenos días, Pedro, a Herbol y a través de este programa a tan importante audiencia. Efectivamente, los relatores especiales de las Naciones Unidas, es decir, personas que tienen que hacer seguimiento especializado a vulneración de derechos humanos sobre sustancias tóxicas y respecto a pueblos indígenas, han respondido a estas preocupaciones, esta nota de preocupaciones que hemos enviado como CEDIV conjuntamente con IPEN y Reacción Climática, otras dos organizaciones, una organización boliviana y una organización internacional, por la situación del mercurio en Bolivia. Es realmente preocupante la cantidad de mercurio que está ingresando a Bolivia de manera legal, pero sin control, alrededor de 200 toneladas por año, y los impactos que esto está ya teniendo sobre la población. Un estudio justamente de estas otras dos organizaciones, IPEN y Reacción Climática, mostraban que el nivel de mercurio en los pueblos de Cejas es muy alto, es altísimo. Estaba multiplicando por 7 o por 8 el límite máximo establecido por la OMS. Entonces los relatores han respondido con una carta de alegaciones, que es una carta que la han enviado primeramente al Estado, en la que se manifiestan preocupaciones y alertas por esta situación. Concretamente hay 4 puntos que han manifestado como de alta preocupación. Uno es el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio y los impactos que esto tiene sobre el medio ambiente, sobre personas y particularmente sobre pueblos indígenas. Segundo, la aprobación de normas que favorecen a la minería en lugar de controlar el uso del mercurio y los impactos que éste tiene. Y además el rol que está tomando Bolivia en el conjunto de la región por el tráfico ilícito de mercurio que existe. Entonces esta carta ha sido enviada hace ya varios días, hace alrededor de 2 meses al Estado. El Estado no ha respondido a varias preocupaciones y preguntas que han realizado estos relatores. Y hace unos pocos días ya se ha hecho pública esta nota que han enviado ambos relatores al Estado. Óscar, hay preocupación internacional, ni duda cabe. ¿Acá qué correspondería ante un pronunciamiento de esa magnitud, ¿no? Porque es la ONU, en resumen, que se está pronunciando
y le está haciendo preguntas al Estado mínimamente, señores, ¿es cierto lo que acá el CEDIV y sus investigadores están denunciando? Y más aún porque se tratan de pueblos indígenas que tienen una marcada protección, Oscar. ¿Acá qué corresponde? Bueno, parece obvio, un pronunciamiento del Estado boliviano. ¿Ha habido algo de eso? ¿Tiene que responder también el Estado a través de otra nota? ¿Estos procedimientos cómo son? En primer lugar, lo que ha hecho los relatores es manifestar su preocupación, manifestar la preocupación sobre la información recibida, que ha sido información que nosotros conjuntamente otras organizaciones hemos recabado, incluso de fuentes oficiales. Entonces, no es algo que no puede ser cierto, ¿no? Es más bien lo que el Estado debe responder es qué está haciendo al respecto. Y desafortunadamente hasta el momento el Estado no ha respondido. La información que tenemos es que los esfuerzos que está realizando el Estado son mínimos, prácticamente nulos. Y no solamente por los funcionarios que tienen que hacer esto, sino especialmente por las voluntades políticas del gobierno y por la presión del sector cooperativista aurífero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y primero, yo creo que hay que tomar conciencia como población boliviana. Esta situación es una situación realmente preocupante por las características que implica la afectación del mercurio. Es un problema que no solamente se está viendo ahora, sino se va a ver especialmente de aquí a unos años, porque la contaminación por metilmercurio se va acumulando en el cuerpo y recién en unos años se evidencian muchos de sus impactos. Entonces, primero debemos tomar conciencia como población boliviana. Las diferentes autoridades e instancias de derechos humanos, tanto del gobierno como de la sociedad civil, de igual manera deben tomar cartas en el asunto y pronunciarse al respecto. Tenemos justamente el día de mañana un evento allá en la ciudad de La Paz, donde va a estar a través de vía virtuales el relator de Naciones Unidas, también va a estar el alto comisionado de Naciones Unidas con su representación en Bolivia. Entonces esperamos que ahí puedan ellos manifestar sus preocupaciones y hacer llegar también al gobierno. También organizaciones sociales están en ese proceso, ¿no? Oscar, qué interesante lo que nos anuncias para mañana. Este es un encuentro vía virtual, pero físicamente acá en La Paz, en algún lugar van a estar reunidos ustedes, el CEDIV, otras instituciones. ¿Dónde va a ser esto, Oscar? Sí, va a ser el día de mañana en el hotel, Apart Hotel Plaza. Si no me equivoco, el lugar va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Va a ser presencial, pero también se va a difundir en vivo por las diferentes redes sociales, tanto del CEDIP como de Reacción Climática. Oscar, por lo que decías, va a haber participación de gente de la ONU. La representante o el representante de ONU en Bolivia, van a hacer exposiciones seguramente, Oscar. Sí, efectivamente, el evento va a contar con la exposición primero de población afectada, de población indígena afectada en Bolivia, va a contar con exposiciones del relator de Naciones Unidas para Sustancias Tóxicas, que es uno de los autores de esta carta de alegaciones, va a contar con la exposición de la CONTEOCAP, que es una organización de organizaciones sociales, pueblos indígenas afectados por estas actividades extractivas, y también con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia. Entonces, es justamente a raíz de esta carta de alegaciones que esperamos que puedan haber diferentes reacciones e impresiones y especialmente presión, de alguna manera, presión y manifestar la preocupación al Estado y a la opinión pública en Bolivia. Bien, Oscar, te voy a pedir por favor que internamente eso lo coordinemos. Nos gustaría tener en enlace el link para seguir detalladamente esta exposición mañana entre las 9 y las 11 de la mañana. Procuraremos también que algún periodista de Herbol esté mañana allá en este lugar, Oscar. Es muy importante. El seguimiento que han hecho ustedes, porque claro, esto también debe ser científico, es un estudio además que toma tiempo, Oscar, las manifestaciones en el organismo humano de estos metales pesados como es el mercurio. Por los detalles que tienen, Oscar, ¿qué está pasando con...? Entiendo que principalmente se han notado reacciones en mujeres indígenas jóvenes, embarazadas.
¿Qué institución se ha encargado de hacer este seguimiento? Porque es un seguimiento de años, Óscar, que hay que hacerlo, ¿no? No es de un día para el otro, es de años. ¿Qué entidad se está encargando de hacerle el estudio, el seguimiento a esos pobladores que están asentados a lo largo del río Beni? ¿Cómo se ha sistematizado este trabajo, Óscar? Efectivamente, lo ideal sería que exista un seguimiento a lo largo de los años, pero desafortunadamente no existe eso. Existen diferentes estudios de diferentes organizaciones. El más reciente es justamente de IPEN, que es parte de las organizaciones que han presentado estas preocupaciones a los relatores de Naciones Unidas. Y IPEN es una red de organizaciones que hacen seguimiento a sustancias tóxicas a nivel internacional. Entonces ellos tienen una larga trayectoria, larga experiencia en el seguimiento de este tipo de sustancias en diferentes lugares. Y es hasta alarmante que justamente esta organización con esta experiencia se haya llegado a sorprender por los resultados que aparecieron en el caso del pueblo de Ceja, ¿no? De igual manera estamos actualmente intentando realizar y continuar este trabajo con otras organizaciones, específicamente con la Universidad de Cartagena en Colombia, que tiene un centro especializado en el seguimiento del mercurio y la afectación por el mercurio, ¿no? De todos modos, todos estos son esfuerzos que vienen desde la sociedad civil, pero deberían ser esfuerzos principalmente desde el Estado. Desafortunadamente no existe aquello. El propio gobierno ha afirmado, tenemos documentos que afirman aquello, que no ha hecho seguimiento alguno a los impactos por mercurio, ni tampoco tiene previsto hacerlo. ¿Qué te parece, Óscar, la disyuntiva de un Estado plurinacional, entre comillas? O proteger y salvar a sus indígenas, a uno de sus pueblos símbolos de las 36 naciones, los SEJA, volcarse a favor de ellos, o de la actividad meramente extractivista, mercantil, capitalista, diríamos, que genera ingresos, materia prima para sacarla al exterior. Qué disyuntiva más irónica, ¿no, Óscar? Y el Estado, este Estado plurinacional, al final, ¿por cuál lado se inclinará, no? Por esos pueblos indígenas que son poquitos, no representan muchos votos, pero los tienen ahí de trofeo en los discursos, o se inclinará por los otros sectores cooperativistas y demás que implican una gran cantidad de votos que en lo político son mucho más útiles. No sé, Óscar, a mí me parece una paradoja que me deja boquiabierto. Efectivamente, yo creo que estamos viviendo esa aparente contradicción desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde hace ya casi una década. Pero en este caso es una muestra más de, desafortunadamente, las cotidianas muestras que vemos de esa contradicción, ¿no? En el discurso es un Estado plurinacional, en el discurso sí defiende los derechos de los pueblos indígenas, en el discurso sí defiende la madre tierra, pero en la práctica es todo lo contrario, ¿no? Y lo interesante es que en este caso hay una gran cantidad de evidencias de aquello, de que efectivamente en la práctica el Estado no está atendiendo a los pueblos indígenas, no está y no solamente los de Cejas, a lo largo de, lamentablemente la actividad aurífera está afectando a varios pueblos indígenas a lo largo de varios ríos de nuestra Amazonía, ¿no? Entonces no está atendiendo sus necesidades, no está garantizando sus derechos, no está tampoco atendiendo esta defensa de la madre tierra que tanto propugna. Por el contrario, hay una devastación de lo que es la naturaleza en importantes zonas que no van a tener solamente impacto sobre la gente que vive ahí, sino van a tener impacto sobre el conjunto de nuestro país. La Amazonía es un lugar y una ecorregión central para las precipitaciones pluviales en el conjunto de nuestro país. Entonces, desafortunadamente, como tú dices, hay esta contradicción, está ya a veces al punto de ironía entre el discurso y esta práctica. Para cerrar, Óscar, ustedes desde el CEDIV que monitorean todos estos aspectos, han investigado además sobre esto. Óscar, ¿tú crees que está llegando a un nivel de descontrol la actividad cooperativa aurífera? Nosotros, por si acaso, Óscar, no tenemos nada contra los cooperativistas, en lo absoluto. Es más, nos parece un sector generador de fuentes de empleo, está muy bien. Pero cuando ya se sobrepasa a la ley, cuando la actividad de un sector comienza a vulnerar los derechos de otros, no hay fiscalización, no hay control, no hay límite, bueno, pues es cuando la sociedad tiene que poner los límites. Óscar, en esto de la actividad cooperativa minera, aurífera sobre todo, ¿qué perciben ustedes?
ya estamos en unos niveles de descontrol, donde el Estado ya no puede poner límites. Se dice que tratos y contratos por debajo de la mesa con empresas chinas, colombianas, concesiones que obtuvieron los cooperativistas acá en Bolivia, ellos se las entregan para una especie de riesgo compartido entre ambos. Tú pones la maquinaria, yo te entrego la concesión. No, es un mundo de muchas cosas, Óscar. Concuerdo plenamente contigo, Pedro. No es solamente un descontrol, sino ya visto desde el otro lado, y es un control hasta mayor del sector cooperativista sobre ciertos territorios, sobre ciertos temas que superan al del propio Estado, ¿no? Y este caso del mercurio es una muestra de aquello. Yo te paso un dato que a nosotros nos ha alarmado realmente mucho. El Estado debería reducir la cantidad de mercurio desde el 2015 porque ha suscrito un convenio internacional que se llama la Minamata, ¿no? Desde el 2015 es ley este convenio y debería haber reducido. Ha ocurrido todo lo contrario, se ha convertido en el segundo importador de mercurio en Bolivia. Pero hay funcionarios dentro del propio Estado que en previsión y preocupados porque se cumpla este convenio han elaborado un proyecto de decreto supremo para controlar el mercurio, ¿no? Y no solamente funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, sino incluso del propio Ministerio de Minería. Han presentado este proyecto de decreto supremo al Ejecutivo para que se apruebe y ha sido 3 veces rechazado. 3 veces rechazado. Y lo interesante es que esas 3 ocasiones han sido en las 3 últimas gestiones de gobierno. En la gestión de Evo Morales, en la gestión de Yanine y en la gestión de Luis Arce. Entonces, independientemente de quién esté en la presidencia, el sector cooperativista... Perdón, Óscar, el rechazo a esto fue en la Asamblea Legislativa. Sectores de oposición que propusieron la aprobación de un decreto que ponga límite a la importación de mercurio. Esto tuvo que ir a tratamiento en la Asamblea y ahí fue el rechazo, si te entiendo bien, Óscar. No, fue dentro del Ejecutivo, Pedro. O sea, dentro del Poder Ejecutivo, gente del Ministerio de Medio Ambiente, gente del Ministerio de Minería, elaboró este decreto supremo, planteó dentro del propio Ejecutivo para que se apruebe, pero las 3 gestiones de gobierno rechazaron. O sea, ni siquiera es un tema entre partidos políticos. Ya dentro de la propia estructura del Estado, no importa quién esté de presidente, quien finalmente define las cosas es el sector cooperativista aurífero y las presiones que tienen sobre de cualquier presidente que esté a la cabeza. Entonces, cuando dices descontrol, yo creo que es hasta control. Lo que está pasando es que el sector aurífero está tomando control de ciertos territorios, de ciertos temas, por sobre el propio Estado. Óscar, solo el detallito. ¿Bolivia es el segundo mayor importador de mercurio en el mundo? Correcto. Desde el 2015, Bolivia es el segundo país que más importa mercurio en el mundo. Hay un año, creo que fue el 2016 o el 2017, que fue incluso el primero. Fue el país que más mercurio importó en el mundo. Y todo esto para la explotación minera aurífera. O sea, no hay datos comprobados, pero por supuesto que la mayor parte de este mercurio va destinado a la explotación de oro, y no solo de Bolivia, sino de países vecinos. O sea, ya hay información de que hay tráfico ilegal, especialmente hacia el Perú, y este debería ser, y esto lamentablemente nos pone en un tema no solamente de atención de Bolivia, sino de la región, porque Bolivia está teniendo un papel de prácticamente de lavado de mercurio ilegal para el conjunto del continente. Entonces, también es un tema que alertan los relatores de Naciones Unidas, porque esto ya no tiene solamente que ver con un problema nacional, sino con un problema regional. Óscar, qué interesante fue escucharte. Poco tiempo, pero muy sustancioso. Te agradezco. Mañana estaremos atentos a esta actividad, Óscar. Internamente lo vas a coordinar con producción para poder tener el enlace y hacer el seguimiento. Óscar, ha sido un gusto. Valoro mucho tu gentileza y que hayas atendido nuestra llamada desde La Paz. Muchas gracias, Pedro. Un gran saludo a ustedes. Óscar Campanini, el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, hablando sobre la cuestión del mercurio, la contaminación. Yo le dejo, lo que ha dicho Óscar es muy clarito. Yo le dejo a usted el comentario, las conclusiones y lo demás.